nosotros los chilenos hemos leído en la prensa y nos hemos enterado, y también con la línea investigativa de la Fiscalía, ¿no?, que sostenía una última línea investigativa que era justamente la del crimen internacional, ¿no? Que la única posibilidad que ellos veían de que esto tuviera explicación y tuviera sentido, el cómo se preparó y los hechos que ocurrieron, era justamente que esto fuera perpetrado y mandado desde Venezuela. Cris Rojas, ¿qué opinas tú? Mira, varios puntos sobre aquello. Yo creo que el tema del crimen, el lamentable crimen que ocurrió con Ronald Ojeda, quedan muchas preguntas al respecto, ¿cierto? La pregunta principal es saber si vamos a encontrar respuesta prontamente, y yo creo que no, porque ante circunstancias que han venido ocurriendo en Chile, ¿cierto?, nos hemos venido dando cuenta que no hay respuesta a temas importantes. No solamente lo vamos a ver lo que respecta a políticas públicas, que son otros temas aparte, sino que en un tema tan grave como el asesinato de Ronald Ojeda, ¿cierto? Por un lado hay diferentes tesis, acá hay una tesis en particular, hemos visto la del fiscal en lo que respecta a Venezuela, hay otra, pero no hay temas claros en concreto, y yo creo que esto muestra también la poca, digamos, prioridad que se le tienden a dar a ciertos temas, y en particular los temas de Venezuela. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando hubo un tratado que se firmó en lo que respecta a mutua información de Manuel Monsalve, que justamente fue a Venezuela a hablar al respecto, pero lo que no tenemos que olvidar, y creo que nosotros los auditores, quienes estamos acá, quienes comentamos política, y exclusivamente en particular el Ejecutivo que corresponde al gobierno, es que estamos hablando de una dictadura venezolana. No estamos hablando de un gobierno democrático, que ha sido democráticamente electo, no estamos hablando de personas que efectivamente están haciendo buena política en lo que respecta a Venezuela, sino que estamos hablando de una dictadura. Entonces, independiente de las informaciones que pueda, sin ir más lejos, hace poco tuvimos a Nicolás Maduro, ¿cierto?, defendiendo el tema de Daniel Jadwe. Entonces, cuando vemos que efectivamente estamos hablando de una dictadura en Venezuela, yo creo que a confiar en que si realmente están en lo correcto o no, en cosas que ellos puedan decir, y obviamente el tema de lo que respecta al fiscal de igual manera. Profe Silva. La primera inquietud que me despertó las declaraciones del fiscal venezolano fue ¿qué sabe él que no sabemos nosotros, los chilenos? En otras palabras, ¿qué saben en Venezuela de este delito que en Chile no sabemos? Porque el haber dicho o el haber insinuado que este sería un crimen, como él lo llamó, de falsa bandera, es decir, perpetrado por agentes chilenos para hacer parecer que eran venezolanos, o agentes venezolanos y chilenos para producir un roce internacional. Si él sabe eso, ¿por qué no lo sabemos nosotros? Claro. ¿No? ¿Cuánto de lo que él sabe lo ha compartido con nosotros, los chilenos? Y si es que no lo sabe y en cambio está insinuando algo que él cree es una irresponsabilidad del tamaño de un buque. En cualquier caso, cualquiera sea el escenario que explica las palabras del fiscal, creo que Chile tiene que tomar una decisión mucho más dura respecto de Venezuela, porque a mí me parece, esta es mi percepción, es una cuestión de percepción, pero que cada vez que hemos tenido alguna relación con Venezuela de este tipo, la posición venezolana es irónica. Porque en las declaraciones del fiscal, recordémoslo, hubo un tono irónico, hay un dejo de ironía, lo mismo que hubo en el canciller en su momento, ¿no? Un tono de ironía. Y a mí me parece que nosotros estamos quedando como país mal. Estamos quedando mal parados, estamos haciendo un poco el ridículo. Es decir, nosotros mostramos siempre una actitud, unas ganas de colaborar, y del otro lado nos responden, ¿no es cierto? Si oye, nosotros estamos siempre abiertos, ustedes vengan y pídanos lo que quieran. Pero en la práctica no se traduce más que en estar perdiendo, ¿no? Perdiendo. Y la colaboración que ellos exigen como contraprestación en el marco de este convenio que firmó Monsalve cuando fue a Venezuela, en la práctica, y fue una discusión que se levantó con el asesinato del teniente Ojeda, en la práctica pasa por entregar disidentes políticos que han escapado de Venezuela precisamente por las amenazas que supone el ser un disidente político en una dictadura como la de Maduro, ¿no? Sí, ¿cómo podemos nosotros colaborar con eso? Ese es el precio que nos pide Venezuela para poder colaborar como países iguales, ¿no? Entregar a personas que se han escapado de su país por disentir del régimen político. Vicente, cortito, y lo que acotaba el profe Silva en referencia al canciller venezolano que aseguró que no existía el Tren de Aragua.
el tren de Aragua, que nosotros hemos visto las consecuencias de lo que respecta a que ha habido en Chile en particular, y que venga el canciller venezolano y diga que no existe, y después las respuestas que ha tenido el gobierno, porque lógicamente es que se exigan respuestas al Ejecutivo, ¿cierto? Respuestas que por supuesto no han llegado o le han intentado bajar el perfil a aquello. Y yo quiero agregar un punto, porque una parte de la discusión es qué ha pasado. Muy buena pregunta hacía el profe Silva. ¿Qué saben desde Venezuela que nosotros pasemos? ¿Qué está pasando acá? Porque nosotros parece que estamos con distintas informaciones o nos están embolinando la perdiz. Pero también está el hecho de cuál tiene que ser la respuesta de un gobierno, ¿no? Porque aquí sale Cordero tilda los dichos de impropio. A mí me parece que un poquito... Eso fue hace rato, ¿no? Ya fue con el tren de Aragua. Ya eso era bastante impropio. Hoy día parece ser que los chilenos necesitamos una respuesta mucho más contundente del gobierno. Porque, y acá yo quiero plantear una petición o lo que yo pienso de este tema. El gobierno chileno debería cortar relaciones con la dictadura de Venezuela. Porque acá no solo se trata de un gobierno que no está cumpliendo sus pactos y no colabora, porque no nos dejan ni siquiera llevar los charters de inmigrantes ilegales a Venezuela, sino también se trata de un gobierno que tilda a la justicia chilena de irresponsable cuando dice que Jadwe es un preso político. ¿Qué pasó esta semana? También nos tilda a nosotros de andar inventando, diciendo mentiras y haciendo un trampa cuando dice que nosotros mismos asesinamos a un asilado político escapado de su país y que era perseguido por la dictadura venezolana. Entonces, a mí me parece que hay que tener claro ese punto. Hay que cortar relaciones con Venezuela, y van a salir aquí los buenistas que dicen, sí, pero es que las relaciones internacionales no hay que verlas por un lado político o por lo que ocurre en Venezuela, sino que es de Estado, por conveniencia. Bueno, que alguien me diga en qué nos conviene hoy día tener un acuerdo con Venezuela. Ahora estamos de acuerdo en que eso no va a pasar, siendo el Partido Comunista miembro de la coalición de gobierno. Sí. Es decir, estando allí con el Frente Amplio haciendo yunta por estos 4 años de gobierno, esto no va a pasar. Si el contubernio entre el Partido Comunista chileno y el régimen venezolano es una cuestión que está fuera de toda discusión. Sin ir más lejos, recordemos, porque salió ahora en la audiencia de formalización también, el intento, ¿no es cierto?, de Jadwe de viajar a Venezuela justo, ¿no es cierto?, en la víspera. Con 5 maletas. ¿Por qué? Bueno, porque sabe que ahí va a tener refugio. Obvio. Si es obvio, ¿no? Esa cuestión no se le esconde a nadie. Entonces, mientras el Partido Comunista... Y sabemos la fuerza interna que hace el Partido Comunista. De hecho, espero que después hablemos de eso, ¿no? La ambivalencia con el que el Partido Comunista se mueve dentro del gobierno y fuera del gobierno, ¿no? Así es. Oye, quiero comentar un poco, acá nos están comentando harto por YouTube, Regina Aquel, Braulio Parra, José Luis González, nos están mandando saludos. Aquí Braulio dice, saluda a los del panel, ¿qué tal, profe? Bueno es verle por acá. Yo digo lo mismo. Yo también estoy muy contento de estar acá. Ojalá fuera más seguido. Así es. Oye, tengo que hacer un aviso parroquial, se podría decir, porque tenemos un leve problema. Ayer se hizo un concurso de libro. Ya. Y no aparece a reclamar su premio la ganadora. Así que voy a dar el aviso. La ganadora del concurso de ayer es Lucila Heredia, y le pido a ella y a todos, quizás alguno ahí del chat la conozca, que nos escriba al YouTube o por Instagram también, por los medios que sea posible, que nos escriba y nos mande un mail de contacto para que la productora, la Romy, la pueda contactar para hacer justicia a su premio. Un gran libro. Para hacer entrega del libro. Así mismo. ¿Cierto? Sí, la idea aquí es motivar la lectura y hacer también esta comunidad de nuevas voces que ya cuenta con muchas personas, y para que lleguemos a más, por favor, pónganle like y suscríbanse al canal. Oye, pero sigamos, te agrego una patita de la discusión, porque una cuestión es el actuar del Partido Comunista, que no nos sorprende. Pero también a mí me ha pasado, lo vamos a ver con el otro tema, pero el gobierno como espectador, ¿no? Un periodista de lo que pasa, de las declaraciones de Venezuela con el país, del actuar del Partido Comunista. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Es que ahí está el punto. Yo creo que todo se reduce en eso, porque aquí en Chile te pueden ocurrir millones de problemas. A tema internacional de igual manera. La pregunta es cómo se comporta el gobierno, que es el encargado de administrar el Estado como tal, ¿cierto? Y resulta que hemos tenido un gobierno que de manera constante es un comentarista político, y lo hemos dicho muchas veces. En Chile, por ejemplo, están habiendo temas de seguridad y ellos dicen, lamentamos, ¿cierto?, las situaciones. En Chile hemos reclamado mucho y lo hemos dicho, estas frases grandilocuentes del gobierno de que los van a perseguir como perros, ¿cierto?, por cielo, mar y tierra, etcétera. Estamos viviendo diferentes temas
problemas, pero siempre hemos visto en lo que respecta al Ejecutivo comentaristas políticos que no se hacen cargo en tomar decisiones que debiesen tomar. Ese es el punto. Ellos están ahí, fueron electos efectivamente porque tienen que tomar decisiones en lo que respecta a buscar solución a un problema. Sin embargo, vemos gente que quizás le hacemos la invitación a que se sumen a la radio y que puedan... porque nosotros estamos para comentar política, estamos para comentar las decisiones que puedan tomar ellos, estamos para comentar las problemáticas que puedan haber en Chile y llevarlo quizás a la palestra. Ellos tienen un cargo de elección popular, ellos tienen una responsabilidad. Y ahí yo creo que no se están haciendo responsables de una serie de problemas, de una serie de dichos que traen por consecuencias como lo estamos viendo en el caso de Venezuela, pero no se están haciendo cargo, no toman decisiones. Y eso yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene el Ejecutivo ahora. Oye, como ustedes, nos quedan 3 minutos antes del corte, pero este es un programa que se hace en vivo. Y acaba de salir una noticia en vivo respecto a esto. Gabriel Boric anuncia nota de propuesta de su país a la Cancillería venezolana. Yo no me manejo mucho en las medidas como en las distintas represalias diplomáticas, ¿no? Pero ya se había tomado una medida también contra Venezuela para el caso del Tren de Aragua, ¿no? Con la nota de protesta. Con la nota de protesta. Sí. Una segunda nota de propuesta para otro caso distinto. Claro. Se van sumando, pero no sé si vamos a pasar de allí. Porque, claro, hay un efecto simbólico en la nota de propuesta, en la nota de protesta, perdón. Claro. En la nota de protesta hay un efecto simbólico, pero no pasa de allí. Y realmente lo que uno quisiera ver, sumándome a las palabras de Cris, es una medida más efectiva, ¿no? Que corte este simulacro de colaboración, por lo menos en apariencia, porque al final el gobierno creo que también tendría la responsabilidad de mostrarnos a los chilenos en qué se ha traducido esa supuesta colaboración efectiva con el gobierno venezolano, que justificaría no cortar relaciones, sino mantenerlas. Es decir, mantenemos las relaciones porque nos conviene, claro. Y entonces demuestre que nos conviene. Si no, ¿por qué seguimos, ¿no?, vinculados a un gobierno que pareciera que se aprovecha de nosotros sin nosotros poder sacar ningún provecho de él? Y también ahí está el tema de que aquí no son las declaraciones de Pedro Sánchez, que algún osado podría decir, oye, pero ustedes salieron en masa a criticar la acción de Pedro Sánchez. Sí, porque eran unos comentarios. Y aparte que ya venían respuestas. Acá estamos hablando de injerencia en la soberanía nacional. O sea, alguien que declara, un país que declara a otro que tiene un preso político por la intervención legítima, hasta predeterminada de la justicia, es un gallo que está ingiriendo. Y aparte que aquí estamos hablando de que la Fiscalía hoy día tiene por premisa que esta cuestión la hizo... Los venezolanos mataron a Ronald Ojeda en territorio nacional. Lo que pasa es que ahí está el tema del Partido Comunista en el gobierno. ¿Cómo ellos van a irse en contra de... Ellos son los mismos que están en el sentido que les cuesta hasta decir que allá hay una dictadura en Venezuela. Claro. Es el Partido Comunista el que ha respaldado dictaduras internacionales. Es el mismo Partido Comunista que Camila Vallejo en particular decían que Fidel Castro era su carta de ruta. Ellos son los que están actualmente en el gobierno y por eso es que también les cuesta tanto. Y en lo que respecta al tema que tú mencionabas, yo creo que el también caer en el juego, que cae el Partido Comunista a decir que esta es una especie de persecución política, es seguir la misma línea. Ellos están en la misma línea y yo creo que por eso cuesta efectivamente que veamos una crítica clara, ¿cierto? Que veamos medidas claras y en lo que respecta a ambigüedades que siguen viéndose, por lo menos en lo que respecta al Ejecutivo, pero particularmente con el Partido Comunista. Antes de seguir comentando este tema, les aviso que muy pocos minutos tenemos que irnos a la pausa, pero quédense acá porque ya seguimos con Luis Silva. Ya regresamos. Cris Rojas, mil disculpas, aquí conversando en Nuevas Voces. Estamos de vuelta en Nuevas Voces conversando con el profe Silva y Cris Rojas, pero antes de seguir la conversación voy a agradecer a quienes hacen posible este programa. Menciones Posgrados USS, posgrado de la Universidad de San Sebastián, cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Con nuestra video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés. Enel, este invierno conectados y con energía. En Enel reforzamos nuestros canales de atención para entregarte un mejor servicio. Elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl. Siempre por la vida. Compra el libro, Aborto y Eutanasia, dilemas sobre el derecho a la vida. Un texto didáctico, un lenguaje sencillo con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl.
y no se pierdan el seminario político, análisis político y económico 2024. Es el primer seminario organizado por Radio Agricultura, acá de la casa, que contará con destacados conductores como Checho Irane, Gonzalo Miller, Carol Baum, Tomás Bengolea, Pancho Rego, José Francisco Lagos, Mara Cedini, Cris Portugal y Carla Rubilar, entre otros destacados panelistas. Es el martes 18 de junio de 8 a 10 y media en el Metropolitan, ex Casa Piedra. Compra tu entrada a través de ticketmaster.cl y sé parte de este importante seminario. Antes de darle la palabra, le recuerdo de nuevo a Lucila Heredia. Por favor, comuníquense. Deje ahí su comentario para que la podamos contactar y hacerle entrega de su premio. Oye, sigamos con el Partido Comunista, pero en otra área, ¿no? Porque han habido aquí... Han generado noticias esta semana. Han generado noticias. Caso Jadwe, el Partido Comunista apoya eufóricamente a su personero Daniel Jadwe, hoy día en prisión preventiva, y el partido y el gobierno parece escindirlo, ¿no? Dice, oye, no, el Partido Comunista, nosotros no estamos de acuerdo con su actitud, pero también, de nuevo, en lo mismo que pasaba a raíz de Venezuela, parece comentarlo, pero no tomar acciones. Tiene que tomar acción el Partido Comunista, tiene que poner ahí, presionarlo el gobierno para que tome alguna línea en común, si son sus principales socios de gobierno. ¿Qué opinas tú, Cris? Mira, yo creo que hay algo que dejar en claro. El caso Jadwe tiene que ver con el tema de las farmacias populares, fue formalizado particularmente y por lo que quedó en prisión preventiva. Tiene que ver con casos que nosotros lo hemos conocido. Número 1, cohecho. Número 2, administración desleal. 3, fraude al fisco. 4, estafa. 5, delitos concursales, en lo que respecta a las farmacias populares. Sin embargo, con todos estos antecedentes no es suficiente para que ellos digan que efectivamente es un tema que tiene que dejárselo a la justicia, sino que es una persecución política. Discurso que nosotros hemos visto hace mucho tiempo. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando se querían conocer los antecedentes de Elisa Loncón y ellos decían que habían casos de discriminación, ¿cierto? Y que estaba mal lo que se estaba exigiendo. Pero acá es más particular porque tiene que ver con casos concretos, con antecedentes que se están implementando. Y en ese sentido hemos visto un apoyo de manera, pero clara, del Partido Comunista, desde sus más altos líderes, ¿cierto? Como Lautaro Carmona, entre otros, a Daniel Jadwe. Lo que a mí me parece impresentable, porque ellos son los mismos que se van en contra cuando hay un caso, porque cuando hay casos de la derecha, ellos son los primeros en salir criticando. De hecho, ellos presentaron un proyecto de lo que respecta a la Cámara de Diputados, en donde efectivamente debiesen irse todos aquellos que están sometidos a casos como por ejemplo los que hemos visto acá, a prisión preventiva. Con el proyecto que, si hubiese sido aprobado, que proyecto que presentaron, por ejemplo, parlamentarios del Partido Comunista, Daniel Jadwe se hubiese ido por obligación, por un deber, dado que estaba en la ley, en prisión preventiva. Y resulta que el proyecto que presentaron, ahora no están de acuerdo con el mismo proyecto que ellos habían presentado, porque quien se fue en prisión preventiva fue un militante del Partido Comunista. Entonces yo creo que, a grandes rasgos y haciendo un resumen, esto va en relación a esta contradicción que hay de un partido que efectivamente cuando se trata de casos en particulares, ellos son los corruptos y ellos tienen que ir presos. Sin embargo, cuando se trata de un militante de un Partido Comunista, ahí es distinto, hay una persecución política. Profe Silva. A mí no deja de sorprenderme el descaro con el que el Partido Comunista cierra filas detrás de un hombre de su militancia, formalizado por las causas que describía Cris. Porque lo que uno esperaría, pero claro, reconozco que el Partido Comunista no responde a los parámetros normales de lo que cabe esperarse en una democracia, es un cierto distanciamiento. Tampoco uno dice que le den la espalda a su militante, pero un cierto distanciamiento de cara a lo que puede ser el resultado final de la investigación judicial. ¿Qué pasa si finalmente se condena a Daniel Jadwe por los delitos que se le están condenando? Y sin embargo al Partido Comunista esa consideración parece no importarle. A todos los demás partidos del espectro político en Chile les importa, y se ha demostrado cada vez que un hombre de sus filas ha estado en una situación análoga a la que está Daniel Jadwe hoy día. Sin embargo, el Partido Comunista se da el lujo de juntar 300 personas en los tribunales, ¿no es cierto?, para respaldar a su alcalde frente a la formalización.
hay cola para ir a visitarlo. Yo obviamente no tengo ni un problema con que, al contrario, con que se visite a un hombre que está preso. Pero da la impresión de que esto se hace con una finalidad eminentemente política, en el sentido de ejercer presión. El Partido Comunista se comporta, en este caso, como si estuviéramos en un partido de fútbol y ellos fueran la hinchada. Y según cómo se comporte la hinchada, cuánta energía libere, va a incidir en el resultado, que es lo propio de una hinchada. Uno va al estadio, ¿no es cierto? Para ejercer presión. Claro. Y para ganar el partido. Bueno, los mismos fiscales hicieron una declaración como de presión indebida. Sí. Por supuesto, y es también lo que está haciendo a ver con toda delicadeza que puede el subsecretario Monsalve, cuando dice, oye, hay que respetar la autonomía de un poder del Estado, que es el Poder Judicial, que necesita imparcialidad para juzgar estos hechos. Y sin embargo, Carmona, ¿no es cierto?, ironizando, diciendo, yo no sé a quién se referirá al Partido Comunista, porque nosotros no hemos hecho nada. Y sin embargo, el mismo Carmona justifica su visita a Daniel Jadwe en prisión diciendo, mira, yo ya tengo historial en esto, he visitado a muchos presos políticos en mi historia. O sea, Jadwe es un preso político. Eso es lo que está insinuando. Sí, bueno. Es decir, si Jadwe es uno más en el historial de sus visitas a la prisión para ver presos políticos, entonces Jadwe es un preso político. Y eso es lo que está insinuando. Y eso es lo que quieren hacer creer a la opinión pública. Me cuesta creer que el Partido Comunista se vaya a salir con la suya. Evidentemente que ellos hacen eso porque lo ven necesario, le hablan a sus filas, mantienen la cohesión de su mínimo porcentaje de representación. Lo importante acá es cómo nos conduzcamos todos los que estamos al margen de eso, de no dejarnos ganar por la presión con la que buscan instalar una interpretación completamente, vamos a decirlo así, mañosa de la situación, de que esto sería una persecución política, este sería un montaje. Probablemente lo han dicho, lo digo irresponsablemente, un montaje de la derecha, ¿no es cierto?, de quienes le quieren mal al Partido Comunista. No, y meten a todos los medios de comunicación, sí, a la todo derecha. el mundo. Yo honestamente espero que esto les pase la cuenta. Yo creo que se las va a pasar. En la elección de Recoleta esto se va a notar, porque además el candidato que hoy día estaría presentando la coalición de gobierno es de apellido Jadwe. Y después porque le va a pegar al gobierno, si mal que mal, Jadwe fue la carta presidencial del Partido Comunista, que peleó en las primarias con Boric, es hoy día parte de la coalición de gobierno, no pueden separarse las dos cosas, y además esto tiene que ser un dolor de cabeza para el gobierno gigante, porque por una parte son sus socios, y por otra se comportan como si fuesen el peor enemigo. Independientes. Es un desdoblamiento del Partido Comunista realmente digno de análisis. Es decir, con qué facilidad por una parte están en las conversaciones de gobierno y por otra se desmarcan del gobierno desafiando lo que tienen que ser las directrices del comité político. Es decir, el comité político tiene que haber salido, le dicen, muchachos, por favor, alíñense, guarden las distancias, mantengan prudencia, dejen actuar, etc. Nada. Oye, pero yo ahí, primero, seguimos conversando con el profe Silva, Cris Roja. Acuérdense, por favor, like, porque así podemos llegar a más gente, podemos ir apoyando por YouTube el programa y hacer este comentario que, como sabemos, ustedes nos apoyan y es bueno que llegue a más y más chilenos. Quiero hacer 2 puntos. Primero, yo creo que no sorprende la actitud del Partido Comunista, porque el Partido Comunista ha dejado muy en claro que no tiene límites. Lo que importa es su revolución, su acto de fe a la sociedad comunista, y no importa nada más. Y en eso puede pasar el sistema democrático, las instituciones, la justicia. O sea, el Partido Comunista, cuando ve la posibilidad de tomarse el poder el 2019, ¿qué hace? ¿Frena la turba? No, la alienta. Y busca utilizarla para literalmente dar un golpe de Estado. Y hoy día el Partido Comunista, ¿qué hace? Ve que uno de los suyos, militante importante, que maneja una caja pagadora importante para el partido, ojo ahí, ¿qué sale? ¿Qué hace? Va a defenderlo, porque no está dispuesto y no cree o sea, en la esencia no cree que lo que haya hecho Jadwe, salga lo que salga en la justicia, esté mal hecho. Porque si eso lo hizo para lograr la revolución, para impulsar su sueño comunista, esa cuestión está justificada y siempre se han comportado así. Ahora pongo un segundo punto. ¿Qué pasa acá con el gobierno? No solo son sus socios, son sus principales colaboradores en el gobierno. Entonces, ¿qué va a hacer el presidente Boric, el Frente Amplio? ¿Qué van a declarar? ¿Van a tomarle medidas al Partido Comunista? Porque esto justificaría incluso para sacarlo del gobierno. Entonces, ¿en qué parada está? Porque yo no me creo esta cosa de que, Boric es una santa paloma aquí que está influido por el Partido Comunista. Acá
es una persona que tan pensante, tan grande y tan adulta y madura que incluso está puesto ahí en la moneda dirigiendo todos los días a este país. Más allá que no nos guste cómo lo haga. Pero entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿El Partido Comunista la va a sacar libre? ¿El Partido Comunista puede escindirse el gobierno para defender a sus propios militantes? El Partido Comunista es el gobierno. Nosotros nos damos cuenta en los puestos importantes que hay en el gobierno. Están metidos desde la vocería de gobierno hasta subsecretaría importante. Entonces, yo creo que es un tema el que se está generando, sobre todo en un tema tan delicado como, y que le ha pegado mucho a la ciudadanía. Yo creo que a la gente en general y a nosotros mismos nos han pegado dos temas en este último tiempo que han estado siendo como la gran preocupación de los chilenos. Uno es la seguridad, que todos la conocemos, y lo segundo es la corrupción. Por la gran cantidad de casos que se han venido viendo en este último tiempo, y también porque aquellos que venían hablando sobre que venían a solucionar los problemas de corrupción con un estándar superior, ¿cierto? Siendo Morales superiormente, como decía Giorgio Jackson, que ya no está en el país, y una serie de discursos que terminaron resultando en el caso convenios. Entonces, con mayor preocupación, vienen los chilenos a decir, hey, pongámosle ojo a los temas de corrupción. Y cuando suceden estas cosas, que vemos que el mismo gobierno están, digamos, más que nada avalando con la teoría de la persecución política en lo que respecta al caso Jadwe, es más preocupante. Y yo creo que si la gente ve que efectivamente quienes están encargados de, por lo menos, ya sea en el poder legislativo legislar, ya sea en el poder ejecutivo administrar, están avalando a una persona que está siendo investigada por corrupción, yo creo que ya cerremos la puerta por fuera, y ahí entra nuevamente el punto importante que creo que es preocupante, más preocupante todavía, que es la desconfianza hacia la política, la desconfianza hacia las autoridades, la desconfianza de decir, no creo en nadie, ya váyanse todos, y eso termina por ser preocupante porque la gente termina ya definitivamente alejándose y siéndole chavo a todos, sabiendo que efectivamente hay algunos que se están por lo menos esmerando de hacer bien las cosas, y ahí yo creo que eso es más preocupante. Oye, nos quedan 2 minutos antes del corte, pero quería agregar un dato, porque acá yo no veo una separación real entre el caso Jadwe y el Partido Comunista, porque el Partido Comunista también se podría haber implicado en la investigación a Chifarp y el caso Recoleta. Había uno de los temas que se le reclama es la compra de mascarillas que terminaron siendo usadas para fines electorales en el Partido Comunista. Entonces el Partido Comunista aquí no solo defiende a uno de los suyos, que podría ser descartable por beneficio político, sino también se está defendiendo a sí mismo. Y pongo que terminaron en una sede del Partido Comunista. A sí mismo. Y pongo un dato importante. Que lo he comentado harto, pero creo que es muy relevante que lo sepan. La última acción, por así decirlo, alcalde, antes que tuviera que dejar el cargo, Daniel Jadwe, fue hacer un consejo donde se postulaban o seleccionaban los funcionarios públicos de la municipalidad que iban a pasar a planta, es decir, que iban a perpetuarse, porque en planta uno sabe que sin sumario no se mueve a nadie. Y uno de los que nominó el alcalde Jadwe es un señor que fue el mismo que estuvo encargado, militante comunista, encargado de la compra de la clínica Sierra Bella en Santiago. Entonces, al final acá se está financiando la militancia, pues esto es el sistema peronista, ¿no? Y eso también cruza derecho en la investigación de la Fiscalía, y yo creo que ahí también hay intereses creados, no solo el defender al personalismo del Partido Comunista, sino también defenderse a sí mismo por miedo a lo que pueda salpicar acá. Vamos al último corte de este programa. No se olviden, volvemos en pocos minutos aquí. Vamos a seguir la conversación con Cris Roja y el profe Silva. Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces. Vamos a terminar este día jueves, que no pudimos tener el jueves de historia, pero lo cubrimos aquí con contingencia política, con las declaraciones de Matei respecto al anuncio de aborto legal, ¿no? Pareciera que, o anuncia la tercera, que está haciendo gestiones cautelosas, ¿no? ¿Y en qué sentido? En que se deje de hablar de este tema. Voy a leer los tweets para que hagamos la película completa antes de pasarle la palabra, que publicó Matei justo después de la cuenta pública, ¿no? Ella dice: Una pena la falta de visión futura y lo pegado que está el presidente Boric en temas que no son prioritarios y que solo le hablan a sus adherentes. Chile tiene otras urgencias y necesidades: seguridad, crecimiento económico, bajar listas de espera, recuperar aprendizaje de los niños, más y mejores trabajos, etcétera. Y le respondió a alguien que le comentó ese mismo tuit, que le decía: oye, usted estaba a favor del aborto libre. Ella responde: soy autora de un proyecto de 2 causales, estoy muy de acuerdo con el aborto en 3 causales, no así con el aborto libre. Cris Rojas, ¿cuáles son las gestiones de Matei? ¿Está bien la posición de Matei? ¿Se tiene que meter en esto la oposición? Mira, yo creo que esa es una de las diferencias
que se tiene de un sector en lo que respecta a republicanos, y no digo Chile Vamos en general, pero a autoridades, digamos, líderes en cierta manera, y tiene que ver con la defensa férrea en lo que respecta a temas que nosotros consideramos como principios, ¿cierto? Y ahí de manera clara, particularmente en lo personal, estoy absolutamente en contra del tema del aborto, y yo creo que cuando en una cuenta pública, porque no es en cualquier lado, no es en una conferencia de prensa, no es que te preguntó un periodista, sino que es una cuenta pública, ¿cierto? Donde están los ministros, donde están los diputados, etcétera, que te anuncian un tema como el aborto y que después le pregunten a la ministra en particular y te hable sobre el aborto libre, es para efectivamente contrarrestar el discurso diciendo que estamos absolutamente en contra, independiente a que hay razón en lo que se dice en el titular de que efectivamente no es un tema que le preocupa a los chilenos, que es prioridad y que se entiende, perfecto, todo bien, pero de igual manera hay que salir a contrarrestar el discurso del tema aborto, porque si nosotros creemos en el principio del derecho a la vida, hay que hacer por lo menos una mención cuando se anuncia que se va a presentar un proyecto que efectivamente va en favor o en contra del derecho a la vida. Entonces yo creo que ahí veía, por ejemplo, en ciertos videos de personas que decían de manera clara oponerse a aquello. Y esto va independiente. Yo el otro día hablé con un chico y él me dijo lo siguiente, y va muy relacionado con lo que estamos hablando. Lo mencioné el otro día en el programa del domingo. Él decía, ¿sabes qué, Cris? Yo estoy en contra del aborto. Yo creo en el derecho a la vida, pero voy a evitar pronunciarme en redes sociales sobre este tema, porque tampoco quiero generar como controversia o perder seguidores en redes sociales. Después yo lo llamé por teléfono, conversamos largo sobre esto, y yo le daba a entender que no tiene que ser así. O sea, no. Si nosotros realmente creemos en el derecho a la vida, independiente a que sea un tema controversial, independiente a que sea un tema que por ahí quizás puede ser que hasta te dejen de seguir 2 o 3 personas, pero nosotros estamos defendiendo lo que creemos que es correcto. Y ahí yo creo que tenemos que ser claros en el sentido, sobre todo si estamos hablando en este caso de una futura candidata presidencial, de decir lo que creemos en lo que respecta al tema de aborto, sea que creemos en el aborto o sea que no creemos en el aborto, pero ser claro. Profe Silva. Bueno, lo primero es para nuestra audiencia clarificar que esta distinción que ha estado tratando de meter el gobierno entre aborto libre y aborto legal es un eufemismo. Es decir, cuando hablan de aborto legal, entiéndase aborto libre. ¿No? y claro, a veces te dicen, no es aborto libre, pero es aborto legal porque hay un plazo, ¿no? Plazo que obviamente se va a mover. 9 meses y un día no se puede. Exactamente. Entonces eso es lo primero. Después, yo tiendo a estar de acuerdo con Evelyn Matei al subrayar que con el anuncio que hace el presidente en su cuenta pública, lo único que hace es confirmar una vez más cómo las verdaderas prioridades de Chile hoy no están en su agenda. Eso es demasiado evidente, es decir, incluir en la cuenta pública estos 2 temas cuando estamos con otros tan urgentes, ¿no? Es un despropósito que simplemente confirma la deriva, ¿no? La deriva de este gobierno que va a terminar de quedar sepultada, o confirmada con la elección de octubre de este año, ¿no? Porque ahí ya vamos a tener un año más en donde se va a administrar lo que queda a la espera de la próxima presidencial. Ahora, obviamente también es un tema complicado para Evelyn Matei, porque ella está a favor del aborto. Es decir, si definimos el universo en 2, los que están a favor y los que están en contra, ella está a favor. Y sabe que esa posición, teniendo enfrente a José Antonio Kast, le complica para ganar, ¿no? Le complica para ganar. Es evidente que hay un sector del electorado que es muy empático con la posición de Evelyn Matei, pero tampoco ella puede salir a decirlo abiertamente porque sabe que se le abre un flanco por la derecha. Entonces ella va a tener la dificultad de negar, y obviamente que eso se presenta también como una oportunidad para José Antonio Kast, claro. ¿No? Porque yo ahí no puedo estar más de acuerdo con lo que decía Cris, con lo que decías tú, Vicente, sin necesidad de pisar el palito, que yo en eso también concuerdo, es decir, yo no quiero hacerle el juego al gobierno, ¿no? Transformando en una discusión país algo que por lo que ya pasamos y que, insisto, nos distrae de las verdaderas urgencias, tampoco puedes ignorarlo completamente, ¿no? Y desaprovechar la oportunidad de refrendar algo que en verdad creemos que está en las bases de la democracia occidental, tal y como la entendemos y la defendemos. Ahí yo tengo 2 comentarios, porque primero, al final acá hay una acción de la oposición y del gobierno. La acción del gobierno, por supuesto que tiene algo de que anunciar esta medida de aborto libre en la cuenta pública, tiene algo de aprovecharse de un tema que va a generar discusión para dejar de hablar de lo que no le conviene. ¿Qué no le conviene hablar del gobierno? De seguridad, porque nadie les cree, porque nadie cree que tengan voluntad ni capacidad para resolver el problema de seguridad
en Chile. Ahora, esto no pasó solo con el aborto libre, pasó también con la condonación al CAE y ha pasado con otras medidas que quizás no le resultaron tan bien como estas dos que estamos mencionando. Ahora, también hay un deber de actuar de la oposición, y en eso es donde yo quiero entrar en detalle, porque acá se ha dividido la oposición en algunos que dicen, oye, mejor no hablar de ciertos temas, y otros que decimos, hay urgencias sociales, por supuesto que sí, pero se puede caminar y mascar chicle, y nosotros tenemos el deber de marcar posición, porque el comentario de algunos es, oye, no caigan en el juego, pero la respuesta de otros como yo y como muchos panelistas de este programa, y como entiendo también que lo ha planteado Tomás Bengolea, acá nosotros consideramos que la vida no es un juego y que hay que marcar posición en estos temas, más allá que se pierdan seguidores, de que electoralmente no sirve, porque ahí también se cae en una hipocresía de la oposición, cuando dice, oye, no pisemos el palito. Bueno, pero con la condonación al CAE no tuvieron ningún problema en salir todos, y me incluyo, a pegarle al gobierno por el mal proyecto, y también dejamos de hablar de seguridad, ¿o no? Entonces, ¿por qué pareciera ser que la gente no quiera, que la oposición, o parte de la oposición, no quiere hablar de este tema porque lo ve complicado electoralmente? Porque ve que le puede hacer daño. Y no solo por esta moralina de que no, es que la urgencia. No, sí parece que con otros temas que son más convenientes sí hablan. Pero con este que les complica un poquito más, no. ¿Crees que agregar? Tiene que ver justamente con eso, con el tema de mucho que de mirar la encuesta, de ver que se viene efectivamente un tema electoral. Entonces por eso yo también dejo de hablar de algunos temas y comienzo a hablar de otros temas. Yo ahora veo alcaldes comunistas, alcaldes del Frente Amplio hablando de seguridad, cuando en lo que respecta a leyes su partido ha votado en contra de todas las leyes de seguridad. Entonces veo a todos los alcaldes preocupándose ahora de arreglar las calles cuando nunca se habían preocupado de arreglar las calles. Entonces eso es lo que estamos viendo, porque se acerca un periodo electoral, y al acercarse un periodo electoral puede cambiar el discurso, sí, pueden cambiar las acciones también, y es un tema que vemos reflejado en la política, como lo que estamos viendo en casos particulares. Entonces, en lo que respecta a un tema que, insisto, tiene que ver con principios, hay algunos que dicen, prefiero no meterme porque es un tema también que tiene relación con las mujeres y todo. Y lo otro también en relación a lo que decía Gabriel Boric en la cuenta pública, no porque nosotros en particular seamos hombres, no podemos hablar al respecto del tema. Yo creo que ese es un argumento totalmente falaz en lo que respecta a la discusión, o si no, nadie podría discutir solamente. Entonces, volvemos al mismo punto. ¿Cómo abordarlo en particular? En una defensa clara y en seguir priorizando, valga la redundancia, las prioridades de los chilenos. Y listo. Pero dejar una connotación de que yo fui claro en decir que estoy en contra o a favor, pero dejar postura clara, que yo creo que es relevante. Otro flanco del anuncio del presidente y la estela que ha provocado es la imposibilidad de llevarla adelante en el Congreso. Claro. ¿No? Es decir, el gobierno ha demostrado la incapacidad para sacar proyectos emblemáticos de su programa de gobierno, y en lo que queda de gobierno se ven pocas esperanzas de que logre algo más. Y este proyecto estaría entre ellos, es decir, y se lo han hecho ver respecto de varios, ¿no? Que alcanzamos a conversar en la pausa sobre el fraccionamiento político, es decir, la dificultad que hoy día el Ejecutivo tiene para lograr alinear en el Congreso los votos que necesita, ¿no? Y esto vale también a propósito de la reforma al sistema político, que estuvo incluido en el anuncio o en los anuncios del presidente en su cuenta pública. Un anuncio que a mí me parece que es como invitar a la gente a cuadrar el círculo, es decir, mire, ahora el gobierno está decidido, y para esto se lo ha encargado al ministro del ramo, en cuadrar el círculo. ¿Y por qué lo digo? Porque él dice, mire, sin perder representatividad, ¿no? Tenemos que ganar en gobernanza, en estabilidad, tenemos que disminuir el fraccionamiento. Cuando todos saben que a la hora de diseñar un sistema político, en particular un sistema electoral, usted tiene que combinar, como en una balanza, la estabilidad o la ausencia de fraccionamiento con la representativa. Mientras más representativo, más fraccionado. Pero el presidente no se atreve a decir que queremos un mejor sistema político, un sistema político que permita sacar adelante las iniciativas, una colaboración eficaz entre el Ejecutivo y el Congreso. No se atreve a decir que para lograr eso hay que pagar un precio en términos de representatividad. Por tanto, si esa es la consigna del gobierno, decir, mira, vamos a sacar adelante un sistema político que no toque la representatividad, nos vamos a seguir donde estamos.
Claro. Y esos proyectos que anunció, más todos los otros que querría sacar adelante, se van a ver empantanados ahí hasta el término de su gobierno. Ahora, yo tengo un comentario. Primero, la incoherencia del gobierno, que antes parece que para hablar del sistema político había que aprobar una reforma tributaria o pensiones, que hoy día ya parece que no importa. La reforma tributaria está sujeta a todo actualmente. Pero además yo pongo un punto. Yo soy de los más bien que cree que el sistema político es un problema, sí, pero es hoy día un problema que yo sí creo que queda relegado frente a otros problemas. ¿Por qué? Porque pucha que funcionaba el sistema político cuando querían hacer el acuerdo del 15 de noviembre. Pucha que funcionaba el acuerdo político para sacar todas las leyes malas que han sacado. Pucha que sirvió el acuerdo, pucha que sirvió el sistema político para abrir un nuevo proceso constituyente. De hecho, entonces parece que lo que importa acá es que las ideas tengan algún sustento, ¿no? Sí. Que tengan apoyo. De hecho, y te agrego claro, el presidente digamos, estaba feliz por las 55 leyes que se han aprobado en lo que respecta a temas de seguridad, y es porque la oposición le ha dado los votos en lo que respecta a materia de seguridad, que es la preocupación de todos los chilenos, y se han sacado 55 leyes en lo que respecta a seguridad. Claro. ¿Nos podemos poner de acuerdo? Efectivamente, nos podemos poner de acuerdo, pero a veces lo que falta es voluntad política para que salgan leyes que efectivamente beneficien a la ciudadanía. Y ese es el principal problema del país ahora, la voluntad política, y el principal clivaje que tiene este gobierno, que no tiene voluntad política para resolver los problemas de los chilenos. Oye, estamos cerrando. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias, profe Silva. Vengan a buscar el libro, ¿no? Se haber olviden. compartido. Sí, No, Lucila Heredia, por favor, presentarse para ganar su premio. Muchas gracias a todos, y acuérdense que mañana a este mismo horario de 1 a 2, nuevas voces, y ahí ya van a tener de nuevo al gran doctor Acosta ahí liderando esta posta. Un gran abrazo y nos estamos viendo. Chau, chau. Adiós.